Bendiciones para todos. Que Dios Todopoderoso colme nuestra mente y corazón de su amor y sabiduría para que todo lo que compartamos en este momento sea grato a su presencia. Quiero comenzar regalándoles esta frase de Christian Larson. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Bienvenidos a este encuentro virtual que nos ha preparado la Universidad Abierta de Estudios Especializados, donde nuestro lema es Comprometidos con la Excelencia. Les saluda su facilitadora Nuris Raquel Ureña, quien les acompañará en esta asignatura de proyecto de posgrado, con el tema Planificación del proyecto de posgrado. Qué interesante. Vamos a comenzar a ver ese diseño de investigación para nuestro proyecto. Vamos a desarrollar competencias investigativas aplicando aquellas estrategias que nos van a ayudar a definir el tema y la estructura en sí de lo que queremos alcanzar en nuestro proyecto. Aseguramos entonces que este va a ser un encuentro fascinante. Vemos la estructura para hacer un diseño de investigación y estaremos trabajándolo en dos grandes grupos. Este primero está conformado con el nombre o título general de la investigación, el antecedente, su justificación, problema, objetivos, llámese generales, general y los específicos. Y por último, en este primer grupo, la hipótesis. En la segunda parte de la estructura para hacer el diseño de investigación, estaremos entonces profundizando en el procedimiento metodológico con sus tipos de investigación, población y muestra, métodos y técnicas de investigación, recursos, alcance geográfico, marco temporal de la investigación, el cronograma y las referencias bibliográficas. Empecemos con el número 1, nombre de la investigación. Este es el que va a ser el título que le daremos a nuestro diseño, a nuestra propuesta. Y este nombre de la investigación va a delimitar el tema que usted haya escogido para investigar. Se debe entonces usted concentrar en ese título específico que realmente usted quiere investigar. El tema de la investigación es básico y se delimita en los siguientes aspectos. Por eso quiero resaltar la diferencia. El tema es ese general y el específico va a ser el título, el bonito, el que usted le va a dar la esencia y la ruta a su investigación. Pero debemos de tener algunas preguntas que nos van a ayudar a delimitar en el tema. Ellas, por ejemplo, van a ser el contenido. Y usted se preguntará, ¿qué puntos son los que más interés tienen para mí como investigador? Ese va a ser el contenido. Luego vamos a hacernos una pregunta para el espacio. ¿Cuáles son las características geográficas del sitio donde se realizará nuestra investigación? Siguiente, tendremos el tiempo. Importante hacernos esta pregunta. ¿Durante cuánto tiempo se investigará en el tema que hemos seleccionado? Y por último, breve descripción general del problema. En ella, entonces, el investigador va a describir de manera breve los hechos o situaciones que originaron en las inquietudes iniciales, los antecedentes de estudio sobre el mismo tema, si los hay. Los hechos a mencionar pueden referirse a la población afectada, a la zona de influencia, los factores incidentes, evidencias, explicaciones, personas y entidades. Veamos un ejemplo del nombre o título de una investigación, luego de usted haber delimitado, dando su contenido, su espacio, su tiempo y esa breve descripción. Ahí tenemos un ejemplo. Condiciones socioeconómicas de los habitantes de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, durante el año 2003. Obsérvese que en el título se da cuenta claramente de los aspectos que delimitan el tema de investigación, su contenido, espacio y tiempo. Es necesario que nosotros podamos entonces, una vez
teniendo el título, buscar los antecedentes que se hacen necesario para ello, leer comprensivamente el material para tener una visión integral sobre el tema central y temas colaterales basados en las fuentes primarias, secundarias y terciarias. No olvidemos, el tema, el macro, el título, el directo, el que me da la ruta. Y para ello, claro, nuestro título, vamos hacia los antecedentes. Veamos que las fuentes primarias van a hacer referencia a esa información de primera mano, sin haber recibido ningún tratamiento interpretativo con fines didácticos o de registros de información. Tenemos también lo que son las fuentes secundarias, que son las que hacen referencia a las compilaciones y resúmenes analíticos de referencias publicadas, es decir, comentarios técnicos basados de las primarias y reordenadas por especialistas quienes van a sintetizar el contenido de la obra. Y por último, tenemos las fuentes terciarias, que son aquellos documentos que compendian nombres y títulos de revistas, periódicos, conferencias, simposios, mesas redondas, foros, entre otras. Para nuestros antecedentes es importante considerar aquella literatura que da sustento académico a los planteamientos centrales de la investigación. También permiten al evaluador determinar la familiaridad del investigador con el tema del objeto de investigación. Los antecedentes deben de exponer de una manera breve y clara y deben de también estar sumamente orientados hacia la hipótesis de la investigación. Deben exponer el estado actual del tema e indicar preguntas concretas para que se puedan dar respuestas. Y debemos de huir de aquellos antecedentes largos, excesivamente completos. Luego, después de los antecedentes, pasamos a la justificación, que va a ser la que nos explica de forma convincente el motivo por el qué y para qué se va a realizar una investigación o un proyecto. Para efectuar la justificación es necesario entender bien el asunto que se va a investigar. Por eso insistimos que debemos de estar claros cuál es el tema, cuál es nuestro título, delimitar bien y arrancar entonces a buscar nuestros antecedentes y luego así vamos a justificar por qué se trata de un problema que debe de ser real o teórico, que no se haya estudiado antes y por lo tanto reclama una solución. La justificación en un proyecto va a contestar la pregunta ¿para qué lo estás realizando? ¿Cuáles son los beneficios y quiénes son los beneficiarios de dicha investigación? Algunos elementos de cómo se realiza una justificación para una investigación científica, tenemos la necesidad de realizarla, que sea conveniente, generar esa generación de beneficios, que tenga una visión práctica, una utilidad práctica, la investigación, que tenga también una vista teórica que le encontremos su valor desde el punto de vista metodológico, que haya una utilidad metodológica en función de sus alcances y los aportes que hace también el investigador. Son elementos que nos van a ayudar a realizar esa justificación científica que necesitamos. Después de la justificación, pasamos al problema. Y quiero diferenciar aquí también que hay un planteamiento del problema que se estructura de una manera que yo voy a montar, voy a desglosar en un párrafo como una breve introducción escrita en ese planteamiento, luego unos 2 párrafos o 3 argumentando un poco más el estudio de la investigación y por último voy a generar como especie de mi opinión y es donde plasmo lo que veo aquí en pantalla, que sería el problema que va a cumplir algunas condiciones
que debe de ser original, debe de tener una trascendencia, debe de ser de actualidad, relevante y con gran posibilidad de permitir el uso de las herramientas intelectuales adquiridas a lo largo de la carrera. O sea que usted va a mostrar todo lo que usted ha aprendido en esta redacción. También implica esa identificación de problemas con términos concretos y el problema debe de estar formulado claramente sin ningún tipo de ambigüedad como preguntas, por ejemplo. Así se puede redactar la última como se termina un planteamiento de problema diciendo qué efecto tiene, qué efecto, qué condiciones tiene y agregamos y exponemos nuestras ideas. ¿Cuál es la probabilidad de cómo se relaciona, con qué se relaciona? Entonces, estas preguntas deben de iniciar con el signo de interrogación y terminar con el signo de interrogación. Vemos algunos ejemplos. ¿Cuáles son los factores particularmente sociales presentes en el ambiente laboral responsables de los índices de accidentabilidad que presentan los trabajadores de la construcción? Otro ejemplo sería, ¿cuál es la actitud que asume el obrero de la construcción ante la seguridad de su área de trabajo? Son algunos ejemplos que podemos nosotros encontrar de cómo se redacta el problema. Otro punto importante es el objetivo. Y veamos que el objetivo se utiliza con verbos en infinitivo, es decir, la primera palabra que usted coja terminará en ar, ir, garantizando así la intencionalidad que tiene el investigador en su investigación. Se debe procurar redactarlos con claridad y sencillez. Y los aspectos, los objetivos específicos son los que se investigan y no es el general, ya que este se alcanza como resultados. Entonces, van a ser los objetivos el resultado de la investigación. Algunos ejemplos para escribir, para redactar nuestros objetivos, podemos iniciar con las siguientes palabras: aplicar, analizar, asociar, clasificar, identificar, ilustrar, entre otros. Aquí vemos que el objetivo general va a ser entonces referencia al problema planteado en su totalidad y que se va a hacer para investigar en el mismo. En cambio, los específicos apuntan a cada parte del problema señalado y a los distintos aspectos a investigar lo que permitirán llegar al conocimiento buscado. Es así entonces que una vez realizado nuestro objetivo general, desglosamos los específicos. Algunos ejemplos tenemos como general analizar cuáles son las causas principales de la desnutrición en el mundo mediante una entrevista para encontrar soluciones. Y ahí tenemos 3 objetivos específicos que nos van a ayudar a resolver o alcanzar o llegar a ese objetivo general. Aquí entonces vemos el ejemplo más completo con su título. El título es la propuesta de capacitación en evaluación por competencia para docentes del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera de Panamá Oeste. Seguidamente, su objetivo general, que sería proponer un programa de capacitación dirigido a los docentes del Instituto Profesional, Técnico y Profesional de La Chorrera de Panamá Oeste, que fortalezca la aplicación de estrategias y técnicas de evaluación por competencias sobre el progreso de aprendizaje de los estudiantes. Con sus 3 objetivos específicos: identificar, analizar los elementos y por último diseñar. Observen cómo se conecta cada uno de ellos. Como el título me dice que va a dar una propuesta de capacitación. Cómo el objetivo general me propone ese programa de capacitación y cómo los objetivos específicos me van a ayudar a alcanzar mi trabajo de investigación.
Ahora llegamos a la hipótesis. Todo está conectado. Ya vimos entonces cómo esa conexión nos va a ayudar a ir enrutando cada vez más nuestro diseño de investigación. En cuanto a la hipótesis, indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como esas explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones con conceptos, juicios, raciocinios, tomando una realidad. Es una explicación preliminar y nos va a ayudar a ordenar, sistematizar y estructurar el conocimiento que ya tenemos para poder así saber qué es lo que estamos buscando o tratando de probar. Y estas pueden ser hipótesis verdaderas o también pueden ser no verdaderas. Y es por eso que se deben de someter a estas pruebas. Las hipótesis resuelven cada uno de los objetivos. Y en los objetivos específicos, el objetivo general. Y estos objetivos resuelven el problema. Todo está conectado. Las características de la hipótesis entonces deben hacer referencia a la situación social real, debe de ser lógica y acorde con los fenómenos conocidos, debe de tener una relación entre variables propuestas por una hipótesis, la cual debe de ser clara y verdadera. Los términos variables de la hipótesis es importante también que nosotros sepamos que tienen que ser comprensibles, que tenga una adecuación entre la gente a la que se está dirigiendo con un lenguaje utilizado en proposiciones. Las hipótesis deben de ser la transformación directa de las preguntas de la investigación. También deben de ser medibles y también su expresión debe de ser libre de todos los valores propios del investigador. Es decir, no debe haber subjetividad ni manipulación de las hipótesis por ninguna de las partes. Al contrario, deben de ser muy objetivas. Los elementos que conforman la hipótesis, tenemos la unidad de observación, que es la que asume el papel de los sujetos de la proposición. Pueden ser los individuos, grupos sociales, viviendas, instituciones. El otro elemento van a ser las variables y estas se clasifican en variables independientes, que son los fenómenos o situaciones que explica y determina la presencia del otro fenómeno y puede ser manipulada por la investigación, el investigador. Y la otra variable son las dependientes, que tienen que ver con la conducta o el fenómeno que requiere una explicación científica. Seguidamente, tenemos entonces lo que son los elementos lógicos que van a tener relación entre las unidades de análisis. Y el otro elemento es la operacionalización de las variables. Pero hemos estado hablando de variables. ¿Qué son las variables? Como su nombre lo indica, tienen la propiedad de adquirir diversos valores, los mismos que pueden medirse y aplicarse a personas, objetos, los cuales con sus propias características, atributos, rasgos, cualidades, pueden entonces adquirir diversos valores respecto a otras. Tenemos hipótesis descriptivas que se caracterizan por la presencia de ciertos hechos o fenómenos. Tenemos las hipótesis correlacionales, que son de dos o más variables. Tenemos también las hipótesis que establecen relación de causalidad, que establecen relaciones, causas y efectos. Y vemos entonces como por último algunos ejemplos de cómo redactar la hipótesis y cómo desglosar la hipótesis, cómo darle el valor a la hipótesis. Copiamos la hipótesis, estamos claros cuál es el tipo de hipótesis que hemos utilizado y luego entonces sacamos sus elementos con la unidad de observación, las variables dependientes e independientes, los elementos lógicos y operacionalizamos las variables.
Es así entonces que hemos visto la primera parte de la estructura de un diseño de investigación. Y cierro con esta hermosa frase de Jim Rohn, donde nos indica que la disciplina es el puente entre metas y logros. Muchísimas gracias por este encuentro. Bendiciones.